Pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, un honor que nos hagan el placer de acompañarnos en este programa máster sobre dignidad humana. Para hablar de los derechos humanos, la parte fundamental es el conocer en la medida que sea posible y con la mayor profundidad posible qué es la dignidad humana. Es un tema muy complicado, un tema que reviste de mucho estudio, de mucho análisis, y este programa máster tiene como finalidad el ver las diferentes formas de entender, de visualizar, de revisar qué es la dignidad humana. En esta ocasión, pues con una visión desde el punto de vista antropológico. Ya hemos hablado un poco el aspecto de la visión filosófica, esta parte ética de lo que es la dignidad humana, la parte médica. Ahora nos toca hablar de qué sucede con esta visión antropológica, una visión interesante, diferente para muchos de nosotros. Sé que vamos a aprender mucho en esta sesión y para llevar a cabo la realización de este evento, me da muchísimo gusto recibir al doctor Marco Antonio López Galicia, un excelente académico, un excelente experto sobre todo. Y cambiando un poquito el modelo de presentación, le vamos a pedir a nuestro invitado que previo al inicio de su ponencia nos hable de quién es Marco Antonio López Galicia. Muchas veces cuando nosotros hacemos presentaciones, omitimos cosas importantes o pensamos que hay algunos detalles que deberíamos de comentar, etcétera. Y queremos que se sienta a gusto nuestro invitado, que nos platique brevemente quién es Marco Antonio López Galicia, un poco para las personas que no lo conocen, sobre todo para pues también considerar a un gran experto para conferencias, foros. En el medio académico estamos todos relacionados para este tipo de eventos. Así es que iniciaríamos preguntándole quién es nuestro invitado, con una breve presentación personal que nos haga favor de hacer. Y acto continuo, pues escucharemos con toda atención el tema de hoy referente a la visión antropológica de la dignidad humana. Marco Antonio, bienvenido, muchas gracias, bienvenidos todos y todas y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Gracias a todas y todos por estar aquí en este evento importante de este máster en dignidad humana. Gracias al Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y nuevamente al doctor Sergio Arellano por esta invitación. Cosa compleja hablar de uno cuando uno se tiene que presentar, pero haré mi mejor esfuerzo. En esencia, soy un ser humano, un ser energía y una persona de su tiempo y de su historia. Así me podría definir. Pero en la parte que me gustaría, pues, aportar y compartir con ustedes con respecto a lo que he caminado, cuál ha sido mi trayectoria, yo soy doctor en tanatología por el Instituto Mexicano de Psiconcología. Tengo la maestría en psicoterapia transpersonal integrativa por ese mismo instituto. Tengo la licenciatura en psicología también por ese mismo instituto. Y en el mundo del derecho, tengo la maestría en derecho con línea de investigación en filosofía del derecho. Hice la especialidad en derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y hice la licenciatura en derecho en la Universidad Tecnológica de México. Tuve la experiencia de tener una estancia de investigación postdoctoral en el Haverford College en Pensilvania en el 2018. Mi tema de estudio fue la migración y la espiritualidad humana desde una perspectiva de dignificación. He estado en el mundo de los derechos humanos desde el 2001 de manera formal, oficial. He sido parte de diversos movimientos en materia de derechos humanos a lo largo de mi trayectoria como activista de derechos humanos. Trabajé también desde la perspectiva de los derechos humanos en diferentes organizaciones no gubernamentales, en el gobierno, en los organismos públicos autónomos. La vida me ha llevado a conocer de manera integral qué son los derechos humanos, pero de una manera mucho más profunda
qué son las personas, quiénes son las personas y sobre todo quién es el ser humano. Actualmente, además de estar colaborando con el doctor Sergio Arellano y estar tomando el postdoctorado en Derechos Humanos con el doctor Sergio Arellano, me desempeño como decano de espiritualidad de la Universidad del Agua y de la Tierra de Occitania, con sede en Francia, y estoy colaborando también en el Instituto Mexicano de Educación Humanista y Tanatológica, que pues me tuvo a bien invitarme a colaborar y yo me siento muy honrado por colaborar con su directora, quien dirige esa prestigiada institución. Eh, y quiero compartir con ustedes esta visión de las reflexiones antropológicas de la dignidad humana desde los derechos humanos, tomando como base una propuesta teórica desarrollada por su servidor en el año 2016, que precisamente trataba de plantear la necesidad de recuperar al sujeto desde su dignificación. Esta teoría, que en su momento se denominó teoría de la recuperación del sujeto, que se publicó en el año 2016, fue el resultado de todas estas experiencias que les he compartido, de poder trabajar con migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, personas con problemas de salud mental, personas que estaban en condición de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia, en fin, una serie de personas que han estado o que estuvieron a lo largo de mi trayectoria profesional pasando por mis diferentes momentos de intervención y que me permitieron poder plantear esta propuesta teórica de la cual estaré compartiendo con ustedes. Eh, Vamos a dar inicio entonces a esta reflexión sobre lo que es la dignidad humana desde una perspectiva antropológica. Para ello es muy importante plantear que el concepto de antropología parte de la base del estudio del hombre, en donde lo que se busca comprender son los aspectos generales, integrales, culturales, sociales, de relacionalidad del hombre. Eso es algo muy importante porque este concepto, algunos autores que lo han planteado, como Levi Strauss o Evans Pritchard, todos ellos antropólogos, en el caso mexicano, Matos Moctezuma, antropólogos que realizan este tipo de perspectiva y abordaje de la realidad, estudiando al hombre, eh, que en el pasado se planteaba como sinónimo de ser humano, pero que en su planteamiento general nos arroja una condición que debemos de analizar desde una perspectiva derecho humanista, que es que la realidad humana ha sido planteada desde su origen en términos patriarcales y la explicación de lo que es el ser humano en su totalidad y en su integralidad a lo largo de la historia ha sido construido y planteada con una visión eh, masculina, eh, incluso el término de ese sesgo histórico que los derechos humanos atinadamente empezaron a corregir con el tiempo. Interseccionalidades, perspectivas, como específicamente la perspectiva de género. Aclarando esta postura, porque esta reflexión de la dignidad humana lo que tratará de plantear es necesario movernos del paradigma de estudio del ser humano que se denomina teándrico, y iremos compartiendo esa ruta para poder tener una mayor comprensión de esta propuesta de la dignidad humana. Eh, el término antropocentrista o la visión antropocentrista, como yo les decía, ha sido planteada también por otros autores en materia de derechos humanos, como Arenal Fenocchio. Arenal Fenocchio planteaba que a lo largo del estudio de los derechos humanos era necesario retomar tres aspectos fundamentales para su comprensión profunda. Uno de ellos sería comprender al Estado y comprender los marcos normativos y jurídicos. Eso es algo que desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional de
en general del derecho internacional humanitario, como decía Cancado Trindade, los tres grandes líneas de protección de los derechos humanos para proteger al ser humano. Se debe de conocer entonces al Estado y los marcos normativos. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo ha sido su desarrollo? ¿Cómo ha sido planteado este pacto social y esta forma de organización social y política para poder generar los objetivos fundamentales del Estado, que no es otro más que el bienestar del género humano? Y los marcos normativos correspondientes para poder dar soporte y cuenta de ese objetivo. El segundo elemento que plantea Arenal Fenocchio es la historia. No podemos comprender al ser humano en su totalidad si no tenemos conciencia de la historia y de sus diferentes momentos y cómo a partir de la historia el concepto dignidad humana ha tenido un cambio, una evolución y una modificación. Que nuestra idea de dignidad ha sido cambiante y variada a lo largo de la historia. Simplemente en el derecho romano, el marco social, jurídico y histórico que le dio vida a una de las líneas del derecho en el mundo, una gran tradición del derecho romano, tenía como ejemplo de dignidad la aplicación de este reconocimiento únicamente al paterfamilias. Y había esclavitud, había mujeres, había niños, había libertos que tenían otro tipo de clasificación y categoría, pero nada semejante a la dignidad del paterfamilia. Arenal Fenocchio también plantea que tenemos que conocer la definición de ser humano. ¿Quién es el ser humano? Eh, Definir al ser humano es un proceso complejo porque implica reconocerse y reconocer al otro, diría Arenal Fenocchio. Pero estos son elementos fundamentales para poder entender qué es la dignidad humana y a partir de ello poder comprenderla, protegerla, reivindicarla y poder hacer que sea una realidad en estos tres escenarios. Ese es el gran desafío de los derechos humanos y de la reflexión antropológica, que no solamente estudiamos lo que es la dignidad humana desde una perspectiva del ser humano para que se cumpla en el mundo jurídico, sino para que pueda seguir desarrollándose en la historia y que pueda ayudarnos a comprender mejor al ser humano. Entonces me gustaría compartir con ustedes que para poder tener una idea de dignidad mucho más actual al contexto que nos toca vivir, que es la era digital y los desafíos que presenta la era digital, tenemos que entender tres momentos específicos para comprender cómo la dignidad humana está sujeta a una necesaria, a un necesario replanteamiento paradigmático de qué es lo que comprendemos por dignidad. La dignidad humana que se ha venido enseñando desde una perspectiva antropocentrista en las aulas, a mi juicio, planteó esta idea, tiene un carácter inicial que se denomina antropocentrista. Esta visión antropocentrista, que ya fue también señalada por autores como Enrique Dussel, señala que el antropocentrismo pone en el centro de la reflexión, de la discusión de lo que es un ser humano al hombre. Y que a partir de este punto de colocación en la historia, de poner al hombre como sinónimo de ser humano, es que se construyó un modelo patriarcal de relaciones humanas que impactó en la dignidad humana, dándole un valor de carácter axiológico y ontológico al hombre por encima de otras personas con características diferentes, aunque todos de la misma especie, ¿no? Es decir, la visión antropocentrista sustenta el hecho de dar atributos y cualidades superiores al hombre, roles supuestamente superiores al hombre por encima de la mujer, de los niños o de otras personas con otras condiciones diferenciadas. El ejemplo específico que señala Enrique Dussel es el momento del descubrimiento de América. En el descubrimiento de América, la visión antropocentrista genera una serie de eh, categorías de reflexión sobre lo que es el ser humano que van a impactar en cómo fue lo que se ha denominado por los historiadores como la conquista de América y que
desde esta visión del eurocentrismo, reivindicó una dignidad humana para aquellos conquistadores, en su mayoría hombres, y puso en una serie de categorías de minusvalía, de menor valor, a las poblaciones originarias que habitaban ese continente en aquel momento. Enrique Dussel también plantea que el antropocentrismo determinó lo que se fue desarrollando desde la visión de Europa por la dignidad humana y que impactó en categorías de análisis como el imperativo categórico kantiano. Es decir, el fundamento de Kant de la dignidad humana es un imperativo categórico que a la fecha se sigue utilizando para poder sustentar la dignidad. Pero según Enrique Dussel, esta visión del imperativo categórico tendría una limitante que es que fue antropocentrista, eh, como primer punto de reflexión, ¿no? La segunda línea a analizar, cuando ya podemos cuestionar lo que es la dignidad humana desde una perspectiva antropocentrista, en donde el centro de la discusión y de la reflexión es el hombre, es plantear y movernos y dejar atrás este modelo y esta visión de ser humano para poder hacer un ejercicio de inclusión diferente. Para ello vamos a recurrir a un pensador, Peter Singer, ¿no?, que es bioeticista y que plantea la necesidad de moverse de visión y de paradigma y poner como centro del universo y de la reflexión a la vida, movernos al paradigma que él denominó biocentrista, movernos al biocentrismo. Y en el biocentrismo, el concepto dignidad tendría como base que todos los seres vivos, sin excepción, tendrían un rango de dignidad que los hace valiosos en sí mismos porque todos tienen un valor que importa y aporta en la cadena de la vida. El paradigma del biocentrismo es muy interesante porque refuerza el tema de la dignidad humana, ya no lo coloca ni lo plantea únicamente en términos del el hombre o del ser humano como especie o como género, y hace y visibiliza la necesidad de poder dotar de esta dignidad a otros seres vivos. Eh, Ese es el ejemplo de cómo fueron saliendo conceptos como los que denominamos como personas no humanas para los animales, ¿no? Eso es algo muy importante porque nace de esta visión y de esta idea del biocentrismo, que para poderlo aterrizar, como dice Peter Singer o Peter Sloterdijk, el biocentrismo lo que buscaría sería reivindicar la vida en su totalidad y toda vida cuenta, según el planteamiento del biocentrismo. Entonces, la dignidad estaría reforzada y resignificada a partir de una visión incluyente en donde toda vida cuenta. Y que puede ser un concepto que puede moverse de esta visión tradicional de la dignidad únicamente para el ser humano. El biocentrismo plantearía que hay una dignidad común para todos los seres vivos, incluyendo el ser humano. Tendríamos un tercer punto, un tercer momento importante, que es el teandrismo. Para ello vamos a recurrir a dos autores importantes a lo largo del desarrollo de la dignidad. Jean Shinoda Bolén, que es una autora que busca reivindicar el papel de la mujer para la resignificación y el reconocimiento de la dignidad humana. Pero en este caso, nuestra autora se va a centrar en la reivindicación de la dignidad de la mujer a lo largo de la historia, con un elemento fundamental que a mí me parece muy importante como para poder replantear las nuevas masculinidades, que no es otro elemento sustancial que el afecto. Jean Chinoa Bolén plantea reivindicar a la dignidad humana a partir de lo que nos hace común. Y ella, como buena antropóloga, plantea que el afecto es uno de los rasgos fundamentales de los mamíferos. Y considerando que el ser humano es un mamífero, presenta estos rasgos y necesidades afectivas. Tanto hombres como mujeres tendrían este rasgo común. Y el afecto entonces nos pondría en una condición de igualdad diferente, no planteada desde un rasgo patriarcal o masculinidad, de masculinidad que Jean Chinoda Bolén señalaba como guerrera,
y nos plantearía en un estrato, en un espacio en donde el hombre, concretamente, puede expresar su dignidad a partir del afecto y de las relaciones afectivas amorosas. Esto lo entenderíamos como una relación de buen trato en los términos y conceptos de los derechos humanos. Sería el derecho humano al buen trato y el derecho humano al trato digno. Traduciéndolo y regresando a nuestra parte y visión antropológica, Jean Chinoa Bolén hace este énfasis en que ese es el gran aporte de las mujeres a la dignidad humana, la posibilidad de replantear una dignidad diferente a partir del afecto. Y tenemos otro gran autor, Raymond Panikkar, que plantea que el elemento sustancial del ser humano no solamente es su humanidad, sino su condición de divinidad. Raymond Panikkar, como buen jesuita y como buen hindú, maneja de manera muy clara este elemento de lo que es la esencia humana, refiriéndose al alma humana como la esencia que dota de dignidad al ser humano. Pero no es una dignidad pensada en estos términos antropocentristas, que también Raymond Panikkar señala y objeta, que se despertaron en el Renacimiento, ¿no? Esta famosa frase de que el hombre es el centro del universo, Raymond Panikkar la plantea y dice, no, el universo es el todo y el ser humano es un integrante micro de ese universo, de ese microcosmos. En ese aspecto, Raymond Panikkar plantea el hecho de retomar el concepto griego del teandros, el concepto griego del teandros que implica el rescate de la condición humana y divina del ser humano. No necesariamente nos estamos refiriendo a una cuestión teológica. Raymond Panikkar plantea esta reivindicación de lo divino del ser humano desde una postura de conciencia. Y a partir de esa conciencia probablemente podríamos tener mayores elementos para poder reivindicar nuestra propia humanidad, sin estereotipos o sesgos históricos que nos hicieran plantear a la dignidad humana como un elemento meramente patriarcal y tenerlo entonces que replantear ya no solamente con una perspectiva de género, que es necesario a partir del biocentrismo, sino una perspectiva teándrica, de rescatar lo divino que nos hace comunes, no solo como seres humanos, sino como parte de un sistema y de un universo. Voy aterrizando esta idea de los puntos de partida de la dignidad humana. Como se dan cuenta, nos estamos moviendo de la visión antropológica tradicional a una visión antropológica, si se puede retomar el término, de manera más contemporánea y más incluyente, que ya está tocando otros elementos que rebasan esa esfera céntrica, del centrismo del ser humano. Esto es algo muy importante porque entonces en ese sentido, el planteamiento que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice en su parte introductoria, el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Con esta visión teándrica, esa lectura de este considerando tendría una visión y una resignificación diferente. En ese sentido, entonces, también valdría la pena recordar que la dignidad humana, como dice Robert Sperman o Robert Alexy, viene a ser una cualidad ya no solamente de la persona, sino una cualidad del género humano que debe de ser reivindicada en la individualidad y en su totalidad. Es un patrimonio común del género humano. La dignidad humana hoy en día, entonces, se convertiría en un patrimonio común del género humano, considerando un poco estas lecturas de nuestros autores. Estas afirmaciones son relevantes porque entonces tendríamos la necesidad de ir replanteando lo que conocemos por dignidad humana, que ya se ha dicho en diferentes foros y espacios y en las doctrinas de los derechos humanos,
que la dignidad es el fundamento de los derechos humanos y es el fundamento de la persona, desde la perspectiva de la universalización de los derechos, y que ahí precisamente parten las obligaciones del Estado. Eso está muy bien cuando nos vamos a la pista, según Arenal Fenocchio, de el estudio del Estado y de los marcos normativos. Pero ¿qué pasa si nos movemos a la historia o a lo que sucede con el ser humano? Pues ahí es donde puede haber un desempate de la perspectiva práctica jurídica con la realidad, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran desafío como derechohumanistas. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya en el año 2014 ya había señalado que dignidad humana como concepto no es una mera premisa moral. Entonces ahí tendríamos que dejar un poco atrás el imperativo categórico kantiano. Tampoco era una declaración ética, sino que es un bien jurídico superior. Y esa sería nuestra gran definición de dignidad humana desde la perspectiva del derecho mexicano. No podemos dejar de perder de vista que este bien jurídico superior que llamamos dignidad humana es común a todos los seres humanos y que por consiguiente requiere tener condiciones de protección, de recuperación, de reivindicación ante una violación a un derecho humano, cosa que sucede todos los días. Eh, hoy nos encontramos en diferentes desafíos de lo que es la dignidad humana, porque estamos ante retos que siguen suscitándose en el mundo, que ponen en jaque y en cuestión lo que es la dignidad humana. Mi tema de investigación en la actualidad tiene que ver mucho con el análisis y los conflictos armados fundamentales que tienen en jaque a la humanidad en este 2024, que no es otro más que el conflicto, bueno, si se le puede llamar conflicto, a mi juicio son guerras, el conflicto palestino-israelí y el conflicto Rusia-Ucrania, en donde de diferentes contextos, de diferentes matices, la dignidad humana se ha visto comprometida de diferentes maneras. Y hemos sido testigos de cómo los conceptos y marcos normativos que desarrollamos durante el siglo XX, llámese el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional construido a partir de la Asamblea de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, han quedado rebasados a partir de estas realidades que ponen y cuestionan lo que es el género humano y lo que entendemos por dignidad humana. No me explico cómo podríamos hacer un análisis de la dignidad humana si no reconocemos que el que un Estado, por los argumentos que plantea, como el Estado de Israel, mande bombas contra niñas y niños y mujeres palestinos en los campos de refugiados en Gaza y Cisjordania. Parecería entonces que la dignidad seguiría todavía atorada en estas visiones de de los eurocentrismos de la colonia, de lo que fue este famoso descubrimiento del nuevo continente y estas visiones demasiado idealistas, ¿no? Que respondían más bien a una visión antropocéntrica de la dignidad. Nosotros tuvimos un gran reivindicador de la dignidad en ese momento, Fray Bartolomé de las Casas. Nada más para recordar cómo en la historia sí hay ejemplos de reivindicación de la dignidad humana. Es muy importante entonces, como dice Giorgio Agamben, ir retomando la necesidad de poder replantear lo que es el género humano y replantear lo que es el ser humano para poder encontrar nuevas definiciones de la dignidad humana a partir de visiones no solamente antropológicas, sino visiones que vayan hacia lo teándrico, que implicaría reconocer ese hálito o esa esencia de divinidad que está en todos los seres vivos. Aquí también me gustaría entonces retomar el tema de la dignidad humana desde la perspectiva de la teoría de la recuperación del sujeto. Ya en el 2016, dignidad humana, desde este modelo y marco teórico que comparto con ustedes, implicaría un ejercicio de dignificación de la persona que sufre de violaciones a sus derechos humanos, que se vuelve víctima de estas
de los resultados que se generan por las violaciones a los derechos humanos, de los efectos y circunstancias y de las afectaciones que se estructuran a su persona. El ejercicio de dignificación implicaría entonces no solo un reconocimiento de la dignidad como valor, sino la dignidad humana como experiencia de vida. Otro de los planteamientos que hacía yo era la sublimidad de la existencia de lo humano. La sublimidad de la existencia de lo humano implica reconocer que si el ser humano, si nos vamos a una perspectiva creacionista, tiene un origen divino, a partir de algún creador que se desprende de un modelo de religión, reconocer y rescatar nuestros elementos de sublimidad implicaría retomar la responsabilidad humana para el cuidado de la vida. Y por último, habría que plantear recuperar al sujeto a partir de 3 principios: recuperar el estado de bienestar, reconocimiento de su subjetividad integral y la resignificación de su persona. Si logramos esos elementos en alguien que ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos, entonces estaríamos afirmando que su dignidad humana ha sido reivindicada y respetada, entendiendo dignidad humana como el elemento sustancial y esencial que tenemos todos los seres humanos, que nos hace tener un igual valor en sí mismo, independientemente de las condiciones y circunstancias que cada uno de nosotros podamos vivir. En ese aspecto, me gustaría ir aterrizando la idea a una propuesta desde la teoría de la recuperación del sujeto, que es rescatar la dignidad. El rescate de la dignidad humana se vuelve entonces una premisa fundamental para su nueva resignificación. Y hoy nos vemos en la necesidad de poder hacer un planteamiento de dignidad humana, que desde luego podría salir de este ejercicio de maestría que se está dando aquí en el instituto, con nuevos elementos y consideraciones que no solamente se queden en reflexiones valorativas, axiológicas, ontológicas, sino que rebasen la instancia doctrinal común y que retomen elementos que sean de mayor sustancia, como por ejemplo el teandrismo, que rescata la parte divina humana en todos los actos que un ser humano realiza en su vida. En ese sentido, entonces, estaría planteando una propuesta de resignificación de la dignidad humana a partir del planteamiento teándrico y proponer una dignidad teándrica del ser humano como nuevo concepto que ayude a brindar nuevas visiones que desestructuren las visiones que no responden ya a las realidades que actualmente vivimos. La dignidad teándrica del ser humano implicaría no solamente reconocer la esencia igualitaria que nos hace sujetos de un mismo valor y de una misma valía común, sino reconocer el elemento divino humano en todos nuestros actos que nos hace congéneres. Y en ese sentido, entonces, la dignidad sería un patrimonio del género humano, porque tiene un carácter divino, ya no solamente humano. Divino en un sentido no religioso, eso es algo muy importante. En este momento lo religioso no es parte de la reflexión y no es parte de la discusión. Regresando al elemento antropológico, propongo entonces movernos de la visión antropocentrista, transitar por la visión biocentrista y aterrizar en la visión del teandrismo, que nos han planteado autores a lo largo de la historia, como Kant, Singer, Jean Chinoa Bolén y desde luego Raymond Panikkar, que fueron autores con los cuales se ha planteado esta propuesta que comparto con ustedes. Para ir aterrizando y abrir la reflexión, ir cerrando ya esta participación y poder abrir a las preguntas y comentarios, la teoría de la recuperación del sujeto propondría dignificar al ser humano a partir del teandros y propondría recuperar la esencia humana del ser humano fundamental para poder construir un concepto de dignidad humana acorde a una nueva visión de derecho humanista. Un nuevo derecho humano que sería el derecho humano a la reivindicación de la dignidad.
Con esto voy cerrando esta participación y voy terminando citando una frase de un pensador importante en esta visión, Franz Hinkelhammer, que plantea precisamente que para que la dignidad exista, debe de existir el otro. Yo soy si tú eres. Muchas gracias y con esto concluyo esta participación. Gracias, doctor Sergio Arellano, y pues estoy a sus órdenes para las preguntas y comentarios y sus aportaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Muy interesante. La verdad es que cada día yo creo que es el caso de un servidor y de los que estamos aquí en la posición socrática de que no sabemos nada. Realmente cosas que vamos descubriendo. Me encantó esta nueva parte de la nueva visión del derecho humano a ser reivindicado, esta nueva parte de generar, pues una nueva, más bien entender cuál es la esencia del ser humano, irnos más allá de la esencia, que creo que es algo que nos deja mucho a reflexionar, patrimonio del género humano, bueno, tantas cosas que nos comentaste ahorita que verdaderamente creo que vale la pena adentrarse. Quizá si pudiéramos vía chat, si estuvieras de acuerdo, a lo mejor los nombres de los autores, creo que nos ayudarías mucho para efecto de consultar las citas que nos comentabas. Por aquí tomamos algunas, pero no sé si pudieras ahí nada más escribirnos los nombres correctos de los autores para obviamente profundizar en los temas que nos hiciste favor de comentar. Y bueno, pues abrimos la sesión de preguntas al foro. Por favor, quien quiera hacer el uso de la voz, puede habilitar su micrófono en este momento y hacer alguna reflexión, alguna pregunta a nuestro invitado de esta tarde noche. Eh, Buenas noches. A ver, ok, muchas gracias. Ya vimos entonces aquí la referencia en el chat. Si quieren revisar, por favor, para el tema de las reflexiones. Fíjate que estábamos platicando por acá también en la sesión pasada. Se encuentra con nosotros también el doctor Alejandro Cuenca Cos. Bienvenido, Alejandro, con él. Estuvimos viendo la semana pasada la visión médica del tema de la dignidad humana y él como experto en cuidados paliativos, estábamos platicando una coincidencia que surge en relación a la plática que nos diste ahora, que es el tema quizá del amor, un tema que surge como un valor fundamental, ¿no? Y que esto podría ser un tema de mayor humanismo, de mayor sensibilización entre los seres humanos. Estamos muy deshumanizados, estamos muy perdidos de la esencia de lo que es el ser humano, su propia naturaleza. Entonces creo que hay muchas coincidencias en lo que hemos visto, la parte filosófica, la parte médica, ahorita la parte antropológica, por supuesto, la parte religiosa, que es la que sigue, cómo estos huecos que desgraciadamente, por no tener las especialidades, por no tener los estudios en todas las áreas, pues nos cuesta trabajo entender, pero platicado por expertos, como en tu caso y los invitados que vamos a estar teniendo, se nos hace mucho más amigable poder entender aquellas premisas más elementales, ¿no? Las más importantes. Bien, si alguien quiere, por favor, plantear alguna pregunta, ya sea que la quieran poner vía chat o habilitar directamente su micrófono. Por aquí ya tenemos la primera participación. Claudia Sotomayor, adelante, Claudia. Gracias, doctor. Qué padrísima plática nos dio. Pero bueno, fue terriblemente nutritiva, digamos, y de muchísimas cosas. Yo lo que le quería preguntar es, este autor, Arenal Fenocchio, que decía que hay tres contextos del, de la dignidad humana, si lo digo, no sé si lo entendí bien, que era el contexto del Estado y el contexto de la historia, y el tercero se me fue. El propio estudio del ser humano, o sea, entender lo que es el ser humano en su totalidad. Arenal Fenocchio señala que para poder comprender la dimensión real de los derechos humanos, Llegó hace rato. ¿Y si falleció? Sí. ¿Sí?
¿Cómo? Perdón, es que Sí. hubo una interferencia. Plantearía Arenal Fenocchio que para poder comprender la dimensión de la totalidad de los derechos humanos y de la dignidad, es necesario estudiar al Estado y a los marcos jurídicos normativos, los instrumentos internacionales, desde luego, la historia, para poder comprender que la dignidad humana es un concepto en constante desarrollo, evolución, pero que tiene una gran necesidad de ser resignificado. Y por último, el ser humano en su totalidad. Definir qué es el ser humano hoy se vuelve una premisa fundamental. ¿Qué sería el hecho de poder darle un sentido y significado acorde a nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, el derecho humano al amor, a la felicidad, el afecto como una premisa fundamental, nos redefiniría como seres humanos si ese elemento trastoca nuestra esencia humana. Y bueno, retomando la idea de Arenal Fenocchio, esos serían los tres elementos esenciales para la comprensión de la dignidad. Sí, fíjese que estaba pensando en la geografía. La geografía debe de tener mucho que ver y la lingüística, ¿no? Con todo esto. Porque en relación de la existencia del otro como término, pues es que el otro significa, pues, la lingüística, ¿no? O sea, si no, ¿cómo lo podemos definir, ¿no? Pero bueno, es muy amplio su tema y le agradezco mucho. Sí, muchas Gracias. gracias, doctor. Una gran ayuda que nos está dando Marco Antonio, para quienes quieran tomar nota en el chat. La verdad es que son autores que creo que la mayoría desconocíamos y que vale la pena leerlos, ¿no? Digo, a Kant creo que pues, estamos familiarizados con él, pero a Peter Singer, Peter Scholdick, Jan Shinoda, Bolén, Arenal Fenocchio, en fin, todos los que nos señala por acá nuestro panelista, nuestro expositor, vale la pena tener estas fuentes, sobre todo para profundizar con todos los puntos que nos comenta Marco. Hay una participación por acá, adelante, veo nada más las iniciales. Había una participación, bueno, creo que hubo una falla por aquí de internet. Sí, CRBKP, no sé si eres Patti o adelante, por favor. Sí, en efecto, soy yo. ¿Cómo Ah, están? Buenas noches. Qué perfecto. gusto escuchar a Marco Antonio, querido amigo. Sus pláticas son enriquecedoras y son distintas a todo lo que estamos acostumbrados los abogados, y esto nos hace más integrales. Me encanta, Marco Antonio, la idea de que se propone con relación al amor. ¿Qué es lo que hace falta? Yo siento que ese punto de vista, esa visión que se está proponiendo enriquece muchísimo lo que podemos tener como concepto de dignidad. Mientras nosotros no aprendamos a amarnos y a respetarnos unos a otros, y a entendernos y a ser empáticos y a ser solidarios, pero de veras, no de letra, no en blanco y negro, de veras, esto va a ser cuento de nunca acabar. Y esta propuesta que tú como doctor López Galicia, Marco, estás sugiriendo, creo que a nosotros los que estamos acá de este lado de la pantalla, aparte de que nos enriquece, nos interesa, y pues es una tarea que vamos a tener más adelante, porque no podemos nada más mantenernos sesgados desde el punto de vista filosófico jurídico, sino también desde el punto de vista antropológico que tú con tanta habilidad manejas y expones. En verdad, muchísimas felicidades, Marco, y no era duda, simplemente agradecerte estos momentos de conocimiento que, como dice el doctor Arellano, son ideas, son conocimientos que nos hacen ver que nos falta mucho, mucho, mucho por aprender. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, y ahora sí lo reitero, no sé nada, y me encanta estar en este aprendizaje. Muchísimas gracias, saludos a todos, compañeros preciosos, los abrazo y me encanta que estemos en esto. Somos muchos y seremos más y tenemos que cambiar al mundo.
un granito de arena. Gracias, Marco. Gracias, doctor Sergio Arellano. Un saludo a todos. Gracias. Bye bye. Gracias, doctora Patti. Me gustaría rescatar este tema de, bueno, el derecho humano al amor eh, es algo muy importante que ojalá en algún momento esté en la Constitución mexicana, ¿no? Como parte de la necesidad humana. Pero quiero retomar el pensamiento de Jan Shinoda Bolen, que es una autora que se plantea en la teoría del feminismo y en la perspectiva de género para reivindicar el papel de la mujer en la historia. Y ella plantea en un texto muy interesante que se llama Mensaje urgente a las mujeres, cómo las mujeres han alimentado a lo largo de la historia el patriarcado con la crianza, que han educado a hijos para la guerra, han educado a hombres para la destrucción. Entonces, Jean Shinoda Bolen, como antropóloga, planteaba que esa educación patriarcal, pues es instintiva para, si fuéramos una especie animal, que lo somos, como dice Yuval Noah Harari, eh, tendríamos que, se justificaba en el pasado que fuéramos criados para la guerra o para la caza o para la sobrevivencia en una perspectiva mucho más agresiva y violenta. Pero Jean Shinoda Bolen plantea la necesidad de tener que ir modificando el elemento fundamental de los mamíferos, que es el afecto. Y entonces la crianza hoy en día, según Jean Shinoda Bolen, se vuelve un elemento fundamental para reivindicar a la persona. Y en ese sentido, entonces, Jean Shinoda Bolen dice, la dignidad fue construido en términos de esta visión belicista y guerrera, y es momento de dar una dignificación a la persona desde el afecto. Entonces, la propuesta es que a la dignidad humana se le incorpore el elemento afectivo para poder ir resignificándola en otra dimensión con una perspectiva de género. Probablemente así lo podría plantear. Muchas gracias, doctora Patti. Eh, Creo que lo que nos comentas, Marco, es también muy ejemplificativo, sobre todo porque nosotros hemos insistido que hablar de derechos humanos no es un tema jurídico, no es un tema de leyes, no es un tema de reglamentos, de tratados, es un tema de conocimiento integral, en este caso con las nuevas visiones que estamos analizando. Y me hace mucho sentido, no sé si alguien más quisiera profundizar en este comentario, pero me hace mucho sentido cuando hubo una propuesta por ahí de un doctrinario, Antonio Di Barrola, él como experto en temas de familia, él proponía que la sociedad que estaba originalmente basada, según en el contrato matrimonial, que era la base, según para generar una familia y de ahí, bueno, generar el núcleo de la sociedad a través de las familias, que era lo que se esperaba originariamente, y que dentro de los requisitos para contraer matrimonio que el Estado nos pide, que bueno, pues es el tener una edad o tener ciertos requisitos de formalidad, pero él se planteaba en su libro de familia, que si para contraer matrimonio uno de los elementos fundamentales podría ser el estar enamorados. Y todo el mundo lo tiró a la loca, como diciendo, pues, ¿qué tontería estás diciendo? Pues con que tengas la edad, con que quieras casarte, con que vean el régimen de bienes, ¿no? ¿Quién se queda con quién? Es más que suficiente. Pero si nos vamos a la esencia de lo que nos estás comentando, pues yo creo que tendría mucho sentido, ¿no? Realmente el pensar, el unir tu vida a una persona y que ésta pueda compartir contigo las mismas, el mismo proyecto de vida y que pueda ser un complemento para realmente darle significado a lo que sería una vida en común. No sé si me explico, no solamente como un requisito formal para pues hacer un giro de vida, sino, o para realizar ciertos trámites de carácter oficial, sino que realmente tenga sentido la esencia de querer unir a dos personas en un ámbito de un marco común, que es, bueno, ¿y realmente quieres estar con esta persona? ¿Realmente sabes lo que es vivir en pareja en ese sentido? Y son aspectos que normalmente nunca les damos la importancia que debería tener como requisitos de edad o requisitos de testigos y otras cosas que las leyes nos marcan, ¿no? No sé si tenga algo que ver en esto, sobre todo por lo que nos platicas del derecho humano al amor,
y el derecho humano a sentir realmente la necesidad, algo que por aquí nos comentabas, la reivindicación, esta parte del derecho humano a la reivindicación, volver a generar la razón de ser del propio ser humano. Entonces, no sé si tenga sentido, eh, pues quizá esta visión que no se ve dentro de un marco normativo, que no se ve en una valoración, que no se ve en un argumento, que no se ve cuando se dicta una resolución administrativa, judicial, etcétera, y que son temas que nos ayudan a entender más esta parte de la dignidad humana, que somos totalmente ignorantes, que realmente tanto nos faltaría para saber cómo respetar una dignidad humana, pero ¿cómo la voy a respetar si no sé qué significa, ¿no? Si no la entiendo en plenitud. No sé si estoy divagando o hay algún sentido de lo que estamos comentando. No es para nada, estimado doctor Sergio Arellano. Yo considero que la reflexión es muy atinada y me recuerda a un autor eslavo, Vladimir Lossky, que él plantea que la unión matrimonial debe de ser en el contexto de la vía de la unión, ¿no? Y efectivamente él señala la vía de la unión como este elemento real que hace que dos personas converjan y coincidan en un tiempo histórico determinado. Y que creo que el gran problema en la actualidad tú lo ejemplificas muy bien en el tema de los matrimonios, ¿no? Lamentablemente, el matrimonio ha sido construido con conceptos y paradigmas que son pues de siglos anteriores, ¿no? Es decir, seguir pensando la dignidad humana en términos del Renacimiento me parece un error histórico. Y el matrimonio es una lamentable consecuencia de ello, porque ¿cuáles son los parámetros para casarse en la ley? Son parámetros completamente que son indignos para los contrayentes, porque sigue habiendo roles de género, roles pensados de género. En las resoluciones de los juzgadores sigue habiendo resoluciones que se basan en los roles de género, que la mujer puede cuidar mejor a los hijos y que un hombre no necesariamente lo podría cuidar, o que el hombre tiene que ser proveedor y es el que tiene que dar la pensión. No porque el caso no los amerite o porque esos derechos que se han conseguido a lo largo de la historia no sean aplicables, pero sí creo que es importante que la dignidad humana desde una perspectiva diferente sea considerada en estos roles de género y que se acaben con los elementos subjetivos, circunstanciales y contingentes, como sería el hecho de decir que me caso porque me conviene o me caso porque arreglaron el matrimonio o me caso por costumbre, y efectivamente el amor como elemento sustancial que daría sentido, o como dice Vladimir Lossky, a la vía de la unión, pues no aparece en la ecuación. Entonces creo que hoy más que nunca retomaría nuevamente el planteamiento de Jean Noah Bolen desde la antropología, para poder incluir el afecto como un elemento de resignificación para la dignidad humana. Y que evidentemente es tarea de los estudiosos derechohumanistas y juristas que están en esta formación poder hacer un nuevo planteamiento, claro. Gracias, Marco. Yo invito verdaderamente, es un privilegio dedicar estos minutos. Sabemos que luego nuestras agendas están muy complicadas, pero si estamos destinando estos minutos para aprender un poquito más sobre la dignidad humana, nos encantaría escuchar pues otras voces, Rolando, Santitos, Abel, Marta, Cora, Mariana, todos los que están aquí, ojalá nos puedan nutrir un poquito la sesión, aprovechando que tenemos un gran experto, Alejandro Cuenca, que comentaba el tema de la dignidad bajo la óptica médica y coincidiendo con estos temas. Nos encantaría escucharlos en estos minutos, quien quiera hacer el uso de la voz para pues, nutrir esta plática, ¿no? Nos encantaría escucharles por ahí si quisieran abrir sus micrófonos y cualquier participación, pero saber que estamos en el mismo sentido, ¿no? Que estamos buscando darle un efecto de mayor profundidad a este análisis. Adelante, Susana. Gracias, doctor. Yo tengo dos preguntas o dos cuestiones. Primero, usted señaló, doctor, que hay tres elementos para reivindicar la dignidad humana o al ser humano.
El primero era el estado de bienestar. Uno, cómo lo entiende, y los otros dos elementos no los alcancé a escuchar. Y la siguiente reflexión sería, bueno, a mí me hace todo sentido lo que usted acaba de decir respecto del afecto y esta de tener esa conciencia de lo divino, o sí, es como una conciencia, ¿no? No religioso, sino tener la conciencia como ser humano. Y el afecto a mí me hace todo sentido, sobre todo para este planteamiento que usted señaló respecto de las guerras, que a pesar de que ya hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, no sé por qué siguen existiendo o no sé por qué nadie las detiene, nunca he entendido eso, si hay una ONU, no, no lo entiendo. Entonces, ¿cómo aterrizaría la reivindicación de esta dignidad humana o del ser humano desde el amor, pero en la realidad? O sea, no solo llevarlo a las normas internacionales o normas domésticas, sino cómo se llevaría a cabo ya en la realidad para ya acabar con esas situaciones, porque son realmente lamentables y muy dolorosas lo que se ve en estas guerras, ¿no? Sobre todo en los niños. Estas serían mis... Claro, claro que sí, doctora Susana. Bueno, desde la teoría de la recuperación del sujeto, como les compartía, pues se publicó en el 2016 por su servidor. Hay tres principios para recuperar al sujeto. Es la recuperación del estado de bienestar. Es decir, no solamente plantearíamos que el estado de bienestar es un ideal o una meta, sino que es una recuperación constante para las personas más desfavorecidas. Quizá ahí eso se conectaría un poco con el famoso mínimo vital que señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Pero lo que se buscaría es que ese estado de bienestar realmente fuera una constante para las personas en condición de vulnerabilidad, que hay que recordar que en cualquier momento de nuestra vida, todo ser humano vamos a ser una persona considerada como grupo vulnerable por diferentes factores y circunstancias. Los otros dos, es el reconocimiento del sujeto. Es que es muy complejo poder reivindicar derechos de una persona si no la reconocemos persona. Parece ilógico o pareciera algo que en el siglo XX, XXI ya no tendría razón de ser, pero la realidad nos rebasa y hoy, por ejemplo, simplemente hagamos un ejercicio de conciencia. Sería cuando vemos a una persona en situación de calle, ¿no? ¿En qué momento se puede recuperar esa persona? ¿Cuáles son los pautas y parámetros de políticas sociales que existen para recuperar ese sujeto? No llevándolo a un tema de conciencia moral, ¿no? Sino llevándolo a un tema de política pública. Hay que recuperar al sujeto. Y el último es la resignificación del sujeto, que entraría en nuestro tema de la resignificación de la dignidad humana, que para mí el gran desafío, ya la Corte hizo ese planteamiento en el 2014, ¿no? El hecho de decir, no es un mero referente moral, es un bien jurídico tutelado. Pues ahora falta que ese bien jurídico tutelado esté en la Constitución. Eh, ¿Por qué no está la dignidad humana en el artículo primero constitucional, por ejemplo? ¿No? ¿Qué nos hace falta para que aparezca ahí plasmado? Si ustedes leen el artículo primero constitucional, la dignidad humana no aparece ahí. Sería una necesidad importante. No sé, solo lo planteo como una idea. La segunda pregunta, doctora Susana, es es una gran situación que puede rebasar cualquier esfuerzo humano individual. Sin embargo, yo creo que una gran pista para poder materializar la protección de la dignidad humana en la realidad es lo que señala Fabricio Mejía Madrid, lo cito, como el hecho de no perder la capacidad de indignación, ¿no? Es que hemos perdido la capacidad de indignarnos. La indignación humana ante las violaciones de la dignidad humana ha desaparecido del escenario público. No quiero sonar alarmista, solamente estoy citando a Fabricio Mejía y complementando la idea, que sería, por ejemplo, ayer y hoy se han dado ya
escenarios bélicos que están cerca de un holocausto nuclear, ¿no? Y lo que sucedió en Europa, y perdón que cite mucho Europa, pero lamentablemente a mi juicio todavía seguimos un modelo eurocentrista que ya no se sostiene, pero lo que sucedió en Europa hoy me deja a mí entrever que la capacidad de indignación se ha perdido. Decía Fabricio Mejía Madrid, eh, en Suecia y en Islandia y en Finlandia empezaron a repartir folletitos en Alemania, ¿no? Folletitos de qué hacer ante una hecatombe nuclear o ante un ataque nuclear. Y decía Fabricio Mejía Madrid, ¿dónde están las personas protestando porque sus gobiernos dejen de hacer esas políticas de muerte? Dónde están los grupos diciendo que se oponen a la guerra? ¿No? Lo mismo sería, él lo mismo planteaba eso en Estados Unidos. ¿Dónde está la población de Estados Unidos que se opone a la guerra, en donde su gobierno autoriza el uso de las armas? ¿No? Y así, bueno, lo empieza a citar con los diferentes autores. Pero entonces yo llevaría la reflexión para decir, rescatar la capacidad de indignación de las violaciones a la dignidad humana, creo que sería el primer paso. Y creo que eso ya es hacer mucho. Ese sería mi comentario, doctora Susana. Gracias. Gracias, doctor. Abel, adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todas, a todos. Doctor Marco, pues muchas felicidades, extraordinaria participación. Encantado de estarlo escuchando como siempre desde que tengo el gusto de conocerle. Y bueno, yo creo que el comentario que yo quería hacerles es un poquito en el tema en el que me he estado manejando en la investigación, es el tema de la democracia. Yo creo que esa parte que comenta doctor Marco de la reivindicación. Yo creo que, y escuchándolo esto último que dices, que dice ustedes, ¿dónde estamos los ciudadanos? ¿Dónde estamos las personas? ¿Dónde estamos los seres humanos exigiendo a lo que tenemos derecho como reivindicación? Y que es esa parte de recuperación de esa dignidad humana. En general puede ser hasta de los mismos derechos humanos. Y bueno, usted nos comenta de Europa, pero bueno, no vayamos ahorita, yo creo que tan lejos en México con el tema de la reivindicación de su acceso a la justicia, de esos otros derechos ya logrados como acceso a la información que hoy también se quiere estar eliminando. Y bueno, y tras tocar aquello, pues, como las garantías constitucionales de acceso a esa justicia y de los medios constitucionales de hacerlo, de la defensa, como se dé el amparo, que en lugar de ir evolucionando, hemos tenido la mala suerte de que vamos hacia atrás. Yo creo que también es ahí ¿dónde estamos nosotros como ciudadanos, como personas, insisto, como seres humanos, exigiendo, como dice usted, nuestro derecho a lo que nos pertenece, a esa reivindicación? Ese sería el comentario, doctor. Muchas felicidades, gracias. Sí, muchas gracias, doctor Abel. Yo creo que el tema de la democracia entra por un tema de una reivindicación del papel de la sociedad en cómo va a ejercer pues este poder ciudadano que implica poder redefinir al Estado, pero de maneras mucho más dignas, ¿no? Yo creo que aquí precisamente el gran concepto que hoy por hoy nos convoca es la necesaria redefinición de la dignidad. Y plantear una dignidad democrática creo que no está alejado de lo que se necesita en el ámbito y en el espectro social y de participación en la política pública, ¿no? Porque creo que el gran problema de este tipo de cambios y de diseños eh, pasa también por la ideología. Y la ideología es algo que desde su propia definición puede ser contrario al ser humano, contrario a la dignidad humana. Pero entonces ahí necesitamos poder dotar de un contenido mucho más reivindicador es este fundamento de los derechos humanos que hoy nos convoca, reitero, y que denominamos dignidad humana. Eso es lo que yo podría compartir, estimado doctor Aber Hernández. Tuvimos una sesión con la doctora Lourdes Velázquez, ella es experta en temas de bioética y bueno, hablando sobre la dignidad humana,
algo que nos alertó fue el llamado turismo reproductivo, donde en Europa se dan paquetes, inclusive casi casi de buen fin, para personas quienes quieran rentar el útero a costos muy bajos y que de ahí se procede inclusive a temas de reducción embrionaria. Se gestan a varias mujeres para ver qué tipo de hijo quieres llegar a tener, qué color de ojos, y si no te gusta, se regresa como si fuera una mercancía. Y entonces cuestionaba, imagínense, aquí lo tengo, 13.000 euros el tener a un hijo a través de un vientre subrogado en Europa con un paquete de buen fin en el turismo reproductivo. La pregunta que se hacía, ¿y en dónde está la dignidad humana? Partiendo desde el inicio de la vida, ¿no, Marco? O sea, desde el punto de vista de ese sentido de humanidad, de que desde el momento que somos concebidos, pues tenemos ese valor de ser humanos, de ser una persona en gestación, y se merece todo el respeto del mundo. Y sin embargo, ¿qué sucede? Por ejemplo, decían que en México, en el estado de Tabasco, se da esto pues con el turismo reproductivo a Tony Azul, simplemente pagando y generando experimentos con vientres subrogados, donde si no te gusta el producto, se devuelve. ¿Qué pasa con eso, Marco? ¿Qué pasa con esa visión, no sé, deshumanizada, o con esa falta de sensibilización para entender la naturaleza del valor de la vida humana, del ser humano como esa parte esencial que debemos de transmitir, independientemente, como bien lo comentabas, quizá un adulto pueda cometer un ilícito, a lo mejor pueda tener algunos temas de conflictos sociales, pues sí, habrá que buscar los mecanismos para su regeneración, pero no deja de ser el ser humano, es la esencia de la naturaleza humana. No sé si estamos perdiendo este enfoque también de lo legal contrapuesto a lo que debería de ser el entendimiento real de la dignidad humana. Sí, sí, doctor Sergio, pues sí, sí recuerdo esa ponencia de la doctora, que fue muy trascendente en mi opinión. Eh, yo creo que ahí nos estamos enfrentando a la gran realidad del ámbito de los derechos humanos, que los deshumaniza y que los desestructura, que es el hecho de que eh, el paradigma bioético dominante es el utilitarismo, ¿no? Y para ello tendríamos que retomar a John Stuart Mill. Y lamentablemente la ética de Mill es una ética que da sustento a la mercantilización del ser humano y de los valores y de la vida, y desde esa perspectiva de el liberalismo que posteriormente mutó al neoliberalismo, por lo menos en la perspectiva económica, pues todo tiene un valor económico y es sujeto de venta y compra desde el mercado, ¿no? Entonces, el valor fundamental no es el ser humano, sino el mercado. Y esa perspectiva utilitarista creo que es el gran desafío, no solo bioético, sino ético y además dignificante en los temas que nos ocupan. ¿Cómo poder plantear una propuesta dignificante del ser humano que reivindique la vida o que reivindique al ser humano desde su gestación con parámetros más humanizantes si el parámetro de dignidad lo pone el mercado, ¿no? Y aquí tenemos pues el fenómeno que usted nos planteaba en el tema de lo que sucede en el estado de Tabasco, ¿no? Que ya no es una maternidad subrogada, cuidada, o en términos de los marcos normativos, sino más bien pues por lo que dicta el mercado. Entonces creo que ahí hay un gran desafío y eso me hace afirmar que es más importante, hoy más que nunca más importante, y por eso me parece muy valioso espacios como este en donde resignificar la dignidad humana es fundamental hoy más que nunca. Eso es lo que yo podría compartir, doctor Sergio. Sí, gracias. Y sobre todo, en base al categórico kantiano que mencionabas, pues el ser humano no tiene precio, ¿no? No es una cosa no es un bien que se pueda adquirir a través de la compra, del pago de algo, es totalmente inaudito, no es es un ente no sujeto a una cosificación, que era un poco el tema
de lo que se está usando desgraciadamente en México, efectivamente en Tabasco y en Europa, el turismo reproductivo, que verdaderamente es una película de terror, saber que se juega con las vidas humanas sin tener conciencia de la propia dignidad humana. El doctor Alejandro Cuenca Cos nos dice aquí en el chat, hola, buenas noches a todos. Efectivamente nos damos cuenta cómo las distintas áreas están completamente relacionadas. Somos somos un toque, tenemos que entendernos como tal. Doctor Marco, ya nos dejó la tarea para seguir reflexionando. Con esto concluye el cuidado paliativo, redignifica al humano, no solo en la parte médica, sino en la parte antropológica. El doctor Juan Calcós, y tenemos por acá participaciones directas. Marta, adelante, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué interesante ha estado todas las participaciones y la plática en general. Muchísimas gracias. Em, Dos cosas quiero comentar. Una, el pasado mes de marzo, cuando se festejó el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, viendo unas estadísticas, en Europa ya no nacen niños con síndrome de Down porque los abortan. Y entonces viene esta duda, ¿no? Como porque tiene discapacidad es menos digno, no merece vivir, no merece nacer, ¿no? Y entonces, eh, digo, temas complejos. Y otro también de hace poco conocí una señora que me dijo, yo porque quería ser mamá, pues renté un, pagué en un servicio donde yo escogí el espermatozoide que quería para embarazarme. Y me quedé pensando, ¿con qué derecho le quitas a tu hijo la paternidad, ¿no? O sea, el que tenga un papá, pues, me pareció como fuera del lugar, inhumano. ¿Cómo podemos llegar a ser tan egoístas de por un capricho mío de ser mamá, pero no me quiero casar, no me quiero comprometer, no quiero tener un noviazgo, un matrimonio, no quiero, o no veo esta parte tan importante de tener mamá y papá, ese equilibrio que se forma en un ser humano, en su educación y en su crecimiento, y es verdaderamente triste. Y me encantó el día de hoy que hayan hablado también sobre el derecho al amor, que tendría que estar en la Constitución, que pensaríamos tal vez que sería un tema de, pues, de sentido común, pero no lo es, ¿no? Entonces, es, eh, bueno, me encantó escucharlos hoy. Muchísimas gracias. Sí, sí, doctora Marta, pues me hiciste recordar con el primer comentario una novela de un autor que se llama Morris West, que la obra se llama Los bufones de Dios, ¿no? Y precisamente es una novela que se la recomiendo en el contexto en el que estamos en la actualidad, de estar a punto de una hecatombe nuclear. El contexto se da en el curso de la Guerra Fría, el tema de la novela, que el mundo está a punto de entrar en un conflicto nuclear con los dos grandes bloques. Esta obra es como de 1980, pero precisamente el Papa es el Papa ficticio de ahí, que me parece que se llama Juan también, eh, parte de su apostolado era ir a un albergue de niños con síndrome de Down, ¿no? Y entonces el protagonista de la novela le pregunta, bueno, ¿y usted por qué hacía ese apostolado con los niños con síndrome de Down? Pues hay otras necesidades humanas, ¿no? Y el Papa de la novela le dice, lo que pasa es que estos niños son los bufones de Dios, ¿no? Y por eso yo debo de cuidarlos. Entonces, creo que hoy más que nunca hay una gran necesidad de poder resignificar la dignidad humana y volverle a dar un sentido protector, como yo le decía, en los elementos teóricos, de reconocer al sujeto, resignificar a la persona y recuperar su bienestar, ¿no? Y bueno, eso desde luego incluiría que este tipo de prácticas nihilistas pues no podrían tener sentido en un espacio de dignidad humana, bajo mi opinión. El otro tema, bueno, la maternidad, desde esta perspectiva de la dignidad humana que hemos hablado, que es la dignidad teándrica, quizá aquí se requiere mayor investigación, mayores estudios. La genética sí lo ha planteado, las escuelas de la psicoterapia, en la tanatología se ha planteado, en la línea transpersonal lo ha estudiado mucho, pero la maternidad es un acto teándrico.
Es un acto teándrico en el sentido de que se manifiesta lo divino y lo humano. Lamentablemente, la conciencia humana, a mi juicio, no le ha dado el valor que eso implica tener un hijo deseado, o lo que implica tener un hijo desde una concepción del amor. Pero en este concepto teándrico, no estoy refiriéndome a conceptos o a constructos sociales o tradicionales, ¿no? Como un amor romántico, un enamoramiento, sino estoy hablando que la maternidad es un acto sagrado. Cuando llegue ese estado de conciencia, probablemente la humanidad cambiará, pero pues no sé si nos dará tiempo para ello. Gracias. Muchas gracias, Marco. Susana, adelante, por favor. Doctor, ¿no será un poco que a veces la mayoría de las personas hemos malentendido qué son los derechos humanos? Y en esta defensa de querer, eh, valga la redundancia, defender nuestros propios derechos, hemos sido egoístas y no respetamos la dignidad humana del otro ni el derecho humano del otro. Y eso es lo que no nos han dicho a veces, que tenemos derechos humanos, pero también obligaciones. Y una de esas obligaciones es respetar precisamente la dignidad humana del otro. Somos un tanto egoístas y por eso se necesita ese afecto y ese amor. ¿No será más o menos eso? Sí, creo yo. sí, bueno, yo quiero compartir un poco a manera de testimonio mi propia experiencia, pero mi crítica personal hacia mí mismo como en un momento, eh, en un primer momento de mi práctica profesional que fue en el derecho, sería que creo que racionalmente e intelectualmente no me cabe la menor duda que todas las personas que están aquí dominan el tema de manera magistral. Intelectualmente todos sabemos qué son los derechos humanos en este foro, en este escenario, en los foros jurídicos. Donde yo considero que está la falla es en la vivencia humana. Que la vivencia humana tiene otras necesidades, otros constructos, otros espacios para manifestarse. Es decir, eh, para poder descubrir esta esencia de los derechos humanos, que es la dignidad, tenemos que acercarnos al otro. Y ese acto de acercarse al otro es un acto que requiere mucha valentía, ¿no? Porque implica romper con constructos, con estereotipos, con cultura, con condicionamientos en general. Entonces creo que ese es el gran desafío de las personas que se forman con una nueva conciencia. Por ahí hablaron del tema de la conciencia, ¿no? Yo ya había dicho cuando hablo de lo divino, no hablo de la religión, sino de la conciencia. Y creo que ese es el gran desafío actual, ¿no? Hacer un ejercicio de introspección personal y poder plantear cómo he vivido mi humanidad, ¿no? Y si dentro de esa humanidad hay coherencia para poder decir, reivindico la dignidad del otro, pero a partir de mi propia coherencia. Bueno, eso es lo que yo podría decir al respecto, doctora Susana. Espero que pueda ayudar en algo. Sí, claro que sí, doctor. No, perdón, no me refería a que no hay, entendíamos los derechos humanos los que estamos aquí, sino la humanidad en general, o sea, como personas, no los de Sí, aquí. sí, 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 No, no, yo me no. refiero, también me refiero a la humanidad en general. Ok, O sí. sea, la teoría de los derechos humanos y el discurso de los derechos humanos es paradójico que tenemos un derecho internacional hoy muy robusto, con muchas instancias, instituciones, organizaciones, pero el derecho internacional que ha sido más ineficaz en todos los tiempos. Entonces creo que usted ha dicho la paradoja, efectivamente, ha dado en el clavo de la paradoja. Ok, gracias, doctor. Doctora Xochitl, adelante, por favor. Hola, buenas noches, doctor Marco Antonio. Buenas noches a todos. Sí, la verdad es que es un tema que creo yo que está muy confuso a nivel sociedad en cuanto al concepto. O sea, ¿qué es dignidad? Y hablando desde el punto de vista mm, del común de la sociedad, de la población, ¿qué se entiende por dignidad? O sea, yo creo que es una pregunta que deberíamos de tener como muy clara para poder difundir
divulgar el concepto, porque creo que cada quien, dependiendo el tipo de enfoque bioético, dependiendo la disciplina, el concepto cambia, los significados cambian. Y entonces ahí es donde nos perdemos y entonces, ¿qué entendemos por dignidad o hacia dónde queremos llegar? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es, si estamos inmersos en una época en donde el pragmatismo, el utilitarismo, el valor hacia la persona mientras es más productiva, es más útil y por lo tanto más digna. O sea, parece que la confusión del concepto de dignidad hace que pues tengamos estas conductas tan como por ejemplo los vientres subrogados, lo que estábamos hablando con las personas que tienen capacidades diferentes. O sea, yo creo que es como tratar de buscar un lenguaje en donde podamos coincidir en unificar o universalizar los conceptos, sobre todo cuando tiene que ver con temas de la esencia humana, porque cuando están tan confusos es como, pues, ¿cómo yo puedo sustentar, argumentar y sostener que esto por lo cual estoy luchando, por este derecho humano, por este trato digno, y las otras personas pueden entender por dignidad otra cosa distinta, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en cuidados paliativos, y que llega un momento, así como dice el doctor Cuenca, ¿no? En donde el inicio de la vida y el final de la vida son situaciones que nos van a llevar a temas y a dilemas bioéticos muy fuertes, tanto el inicio como el final, porque son momentos de transición, son procesos que no entendemos todavía, no están claros. Entonces, que si el embrión es persona o no es persona, pero el derecho entiende por persona una cosa y la filosofía de tal corte entiende por persona otra cosa, y entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces, hablando de dignidad humana, doctor Marco Antonio, ¿qué podría usted, en base a estas observaciones, cómo, qué nos podría recomendar o sugerir para pues, poder abordar estos temas que a veces son tan diferentes entre unas disciplinas y otras, incluso hasta la misma sociedad como vemos la vida? Sí, pues la reflexión de esta sesión pues tenía ese objetivo de poder compartir algunas reflexiones personales y con algunos sustentos teóricos que creo que podrían valer la pena. Yo lo podría concluir como llevar no solamente a la discusión doctrinal, sino jurídica, el hecho inminente y el hecho real de que la dignidad humana es un patrimonio común del género humano que debe de ser cuidado y que evidentemente ese cuidado debe de materializarse pues en una legislación, ¿no? Que se vuelva un bien jurídico tutelado de interés común, de interés general. La dignidad debe de ser un bien jurídico tutelado de interés general, porque creo que nos hemos quedado en la esfera individual y es ahí donde está la falla, a mi juicio, donde el derecho tiene la falla, ¿no? Y entonces, si fuera un bien jurídico tutelado de interés general, pues el juicio de amparo, los otros recursos que están en la Constitución, quizá lo podrían defender mejor. Pero si regresáramos a una reflexión humana, yo señalaría, para concluir, que el rescate y la resignificación de la dignidad realmente pasa por el afecto y pasa por dejarla de pensar en términos patriarcales y pasa por el análisis de género. Y que creo que ese análisis de género nos puede mover del paradigma antropocentrista al paradigma biocentrista, donde entonces sí, la vida y la muerte tienen connotaciones diferentes y que tienen un valor diferente, ¿no? Y nacer tiene un valor, y la vida tiene un valor, y morir tiene un valor, y las condiciones en las que se muere también cuentan. Entonces creo que pasa por una reflexión introspectiva profunda
y a eso yo invitaría que cada una y cada uno de los que estamos aquí podamos tener esa experiencia introspectiva para poder saber en dónde estamos parados en lo que pensamos que es dignidad humana. Gracias, doctora. Bien, tenemos la siguiente participación, la doctora Cora, maestra Cora. Adelante, por favor. Cora, adelante. Gracias, buenas noches. Es que tengo un poquito de problema con el audio y la cámara. Ya se me activó. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. adelante. Buenas noches a todos. Primero que nada, felicitarle, doctor, por esta conferencia. Y yo tengo una pregunta en relación con la crioconservación de los embriones. Que bien, ya de cierta forma, pues hay una ley que lo regula donde dice, bueno, que está prohibido. Sin embargo, hablando en derechos humanos y esto con la dignidad humana, ¿verdad? También existe el derecho humano de formar una familia, que muchas veces las personas que en un momento en sus vidas quizás no lo veían, digamos, pertinente o por la cuestión económica o que ahora, ¿no? Muchas personas dicen, después de los 40, quiero quizá formar una familia y que utilizan este tipo de medios, pero no con el afán, digamos, o sea, como de atentar, ¿no? Contra la dignidad humana. Mi pregunta es, si esta crioconservación de embriones en relación con este derecho humano a querer formar una familia, ¿atenta contra la dignidad humana? Ya, doctora Cora. Bueno, en mi opinión, no atenta contra la dignidad humana siempre y cuando sea producto de un amor sincero, como lo hemos planteado aquí, ¿no? Yo creo que es válido que dos personas que se aman y que no tienen las condiciones para tener una familia en términos naturales o normales, puedan recurrir a los avances de la ciencia y que ese embrión o embriones, porque usualmente en esos procesos de criogenización y bueno, congelación de óvulos esta formación in vitro, pues suelen generarse varios embriones, ¿no? Entonces, a mi juicio, todos esos son seres humanos porque tienen ADN de dos personas. Y entonces creo que eso, o sea, si cumple estos parámetros de dignidad humana en el que hemos hablado aquí, en el sentido que son producto del amor, de un amor real, verdadero, sincero, de dos personas que en conciencia lo hacen, yo creo que, y mientras eso no vulnere la ley, pues creo que eso es dignificante para esas personas que en un futuro pueden crear una familia. Eh, y bueno, si tengo conocimiento que está regulado por la Ley General de Salud y que evidentemente que eso está normado, pues cumpliendo la normatividad, creo que eso es algo que puede haber un debate bioético o ético sobre ese planteamiento, pero en términos de dignidad, creo que mi opinión sería que tiene una validez siempre y cuando responda a la conciencia verdadera del amor. Muchas gracias, doctor Marco, y buenas noches. Pues muchísimas gracias. Creo que la sesión ha sido por demás interesante. Nos dejas, Marco, varias reflexiones. Quisiera dejar sobre la mesa, hemos estado hablando de dignidad humana, abocándonos al principio del biocentrismo que nos comentabas hace un momento, la idea de que podemos tener una idea más general de la cadena de vida con la que el ser humano cohabita, como son los animales, los seres vivos que están dentro de la naturaleza misma. Boaventura de Sousa Santos cuestionaba mucho el tema de que si el hombre es dueño de la naturaleza o es parte de la naturaleza, ¿no? Si la naturaleza le pertenece al hombre o el hombre le pertenece a la naturaleza. Y el hombre ha estado equivocado por muchos años pensando que es dueño de la naturaleza cuando somos parte de. Entonces, esta parte de la dignidad de los seres sintientes o de las personas no humanas es un tema por ahí pendiente también en la agenda que deberíamos de seguir analizando. Ya en temas de familia comentamos algunos casos donde pues, los divorcios y las disoluciones matrimoniales hablan de ¿y quién se va a quedar con el perro, no? La custodia del perro. Ya no es una cosa en los términos del derecho civil, sino estamos hablando de parte de la familia. Entonces vamos evolucionando en temas de dignidad, en temas de dignidad humana, en temas
mayor aprendizaje sobre el ser humano, su trascendencia, esencia y demás. Agradecerte, Marco, ha sido una sesión muy interesante. Insisto, nos dejas muchos temas por ahí para reflexionar. Leeremos con toda atención los autores que nos pusiste en el chat. Creo que es importante seguir avanzando en todos estos aspectos que ahorita nos dimos cuenta de su trascendencia, pero pues hay que seguir profundizando. Así es que, pues Marco, nuestro agradecimiento, nuestro afecto, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en esta sesión y a todos y a todas quienes nos hicieron el favor de acompañarnos, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Marco, Muchas gracias, adelante. Gracias, doctor Sergio doctor. Arellano. Gracias a todas y todos por su atención. Gracias, buenas Gracias, noches. doctor. Muchísimas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.